Muy buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a esta nueva entrega de El Repaso correspondiente a este fin de semana. Como siempre, Lucia Raya, Maxi Mansueta e Israel Figueroa estamos con ustedes para presentarles la actualidad nacional e internacional en un espacio que usted no puede perderse. Esta ha sido indiscutiblemente la semana de los debates presidenciales. Por fin, la democracia dominicana, los votantes dominicanos, tuvimos la oportunidad de ver a un presidente y candidato a la repostulación enfrentarse en un debate presidencial junto a dos aspirantes de partidos mayoritarios. En 2016, y es importante mencionarlo, en 2016 tuvimos también un debate presidencial organizado por Ángel, en el que participó Luis Abinader, Elías Huesín Chávez, Soraya, que fue la que se hizo viral con sus planteamientos muy creativos, Minú Tavares, Atuey, bueno, Pelegrín, bueno, participaron creo que 6 candidatos, si mi memoria no me falla. El caso es que en esas elecciones los candidatos punteros eran el entonces presidente Luis Abinader, el entonces presidente Danilo Medina del Partido de la Liberación Dominicana, que estaba muy alto en las encuestas, y en un lejanísimo segundo lugar estaba Luis Abinader. Entonces, asistir a un debate presidencial en donde estuviera el segundo, que marcaba un 30 y tanto %, y los otros que marcaban 1, 0.10, 0.4, 0.8, 0. Qué sé yo cuánto, ninguno llegaba a 1. Eso como que no tenía mucho tenía mucho gusto, no daba sustancia, no daba interés verlo. Siempre el debate que interesaba era, el entonces candidato Luis Abinader siempre llamaba al entonces presidente Danilo Medina a asistir a un debate, pero en aquella ocasión, recuerden, el Partido de la Liberación Dominicana aprobó en su comité político impedir que todos los candidatos fueran a debate, y por vía de consecuencia entonces el entonces presidente Medina y los demás candidatos del PLD no fueron. Entonces, si seguimos remontando, en el 12 no hubo tampoco debate presidencial. Lo que se hacía en aquella época, y era más o menos equivalente, era la exposición en la ARD, donde el mismo día los dos candidatos exponían sus puntos de vista. También a nivel de medios de comunicación era un encuentro que hacía el Grupo Corripio, y participaba los candidatos Danilo Medina, el candidato del PRD en ese momento, Hipólito Mejía, planteaban sus puntos de vista, y para la población era como lo más cercano a un debate porque se le hacían las mismas preguntas, pero había un día de diferencia. El lunes le tocaba al otro y el martes daba el siguiente, no era en el mismo escenario. Y ya saben ustedes que para 2008, cuando el entonces candidato presidencial Miguel Vargas Maldonado por el Partido de la Liberación Dominicana solicita un debate, el entonces presidente Leonel Fernández dice que no, porque aquí no había en ese momento, afortunadamente ya hay, no había capacidad para debatir, no se podía debatir. Entonces, si no había capacidad para conceptualizar, no había por qué ir a un debate, y tampoco ese año hubo debate. Para 2004 tampoco tuvimos debate. El entonces candidato presidencial Leonel Fernández estaba dispuesto, pero el entonces presidente de la República y candidato a la misma posición, Hipólito Mejía, no fue y no se organizó. Para el año 2000, siendo Leonel Fernández presidente, los candidatos presidenciales, el entonces candidato presidencial PLDista Danilo Medina sí desafiaba en sus apariciones públicas a un debate al entonces candidato del PRD, Hipólito Mejía. Pero aquí había la cultura de que el que estaba arriba no debatía. Y en ese momento quien estaba encabezando las encuestas y las mediciones de favorabilidad
era Hipólito Mejía y por ende no, ese año tampoco hubo debate presidencial. Luego, en el 96, el entonces candidato presidencial Leonel Fernández, en un spot publicitario que se hizo muy famoso, quería debatir porque estaba de segundo en las encuestas. En el primer lugar estaba ese coloso de la política dominicana como lo era el doctor José Francisco Peña Gómez. Hubo un spot famoso donde él los retaba a un debate presidencial, donde estaba el podium vacío y donde el candidato del PRD y líder de esa organización política, el doctor Peña Gómez, nunca respondió, no fue al debate. Él dijo ya posteriormente, Leonel Fernández, que él tiene el convencimiento de que si hubiese ido Peña Gómez a un debate, Peña Gómez lo hubiese aniquilado, le hubiese atropellado, lo hubiese arrollado, por la capacidad, por la trayectoria, por la personalidad, bueno, un sinnúmero de cosas que había. El caso es que los dominicanos no habíamos tenido en una campaña presidencial la oportunidad de ver un debate. Esta vez lo tuvimos, pero también tuvimos debates a la senaduría. Se debatió la senaduría de Santiago, se debatió la senaduría del Distrito Nacional, debatieron las candidaturas a la vicepresidencia. Vimos a Raquel Peña, a Ingrid Mendoza, a Zoraima Cuello, que fue para muchos la gran sorpresa de la noche, un buen manejo de cifras, de contextualizar sus puntos de vista. La vice también hizo un muy buen papel y nos dimos esta semana un banquete democrático. La población lo ha valorado, el votante lo ha valorado y estamos muy seguros de que esta cultura llegó para quedarse. Felicitamos desde este lado entonces a la ANGE, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, por su organización. Llamó mucho la atención en las redes sociales la moderación. Este debate estuvo moderado por dos muy buenos comunicadores, pero eso sí, extranjeros, Roberto Cavada y Catherine Hernández. Hicieron un muy buen trabajo. Felicidades, y el dueño de la casa es que pone sus reglas. La organización, la decisión fue de Ángel y ellos fueron los elegidos y lo hicieron muy bien. Felicidades por eso. Pero sí fue un comentario que se hizo mucho en las redes sociales ese día y posteriormente. Por supuesto, los memes que dejó esta versión del debate, memes muy jocosos donde nos muestra la jocosidad del dominicano, el buen humor en los temas más serios, y hubo una participación muy penosa que fue la de Marino Collante. Otro tema que esta semana, y así cambio de temática, tuvimos dando seguimiento fue a el dictamen en el caso Doctorcito. Es el hijo del influencer Vincent Carmona, mejor conocido como el Dr. Nastra. Fue condenado a 15 años de prisión por el asesinato de Joshua Omar Fernández. Chiquito y Luis fueron condenados a 20 y 30 años. Qué pena que estos jóvenes con un futuro por delante, con muchos deseos de echar hacia adelante, trabajar por el país con muchas oportunidades, vean su vida ahora, cómo transcurre todo, pero desde los barrotes de una prisión. Ojalá que esto sea un mensaje primero para ellos, para que enrumben, cambien de mentalidad, para su familia, nuestra solidaridad, pero también para muchos jóvenes que están en esos caminos, en esas vías, ver cómo termina cómo se corta o cómo gira una vida que puede dar más para la sociedad y una vida que puede tener mejores resultados. Hacemos una pausa y al regreso más de El Repaso tenemos una entrevista muy interesante con el abogado y comunicador y experto en comunicación estratégica Julio Monteverde. Así que por favor, después de la pausa, no se retire.
Tómate todo el tiempo que quieras. Mira el interior de tu refrigerador sin abrir la puerta y sin perder aire frío. LG InstaView ThinQ. Plaza Lama, la super tienda. Gracias por continuar con nosotros en el repaso y damos la bienvenida a Julio Monteverde. Ustedes saben que esta ha sido la semana en la que hemos estado muy pendientes del debate presidencial y los otros debates que hemos tenido en la República Dominicana, y él es un especialista en estos temas, especialista en comunicación política, especialista en comunicación estratégica, autor de un importante manual de oratoria del que vamos a hablar un poquito más adelante. Y le damos la bienvenida a El Repaso. Julio, bienvenido. Muchísimas gracias, Israel, por tu programa, por tu iniciativa, por tu invitación, que espero que no sea la última y que podamos gracias por venir. También abordar muchísimos temas y que pueda colaborar contigo en lo que ustedes quieran, de verdad que sí. Para nosotros, los dominicanos, esta ha sido una semana como increíble, porque es la primera vez que vemos un presidente en ejercicio participando en un debate presidencial. Han habido debates anteriores, pero siempre son debates entre personas entre candidatos que marcan muy poco en las encuestas. Nunca antes como lo hemos visto ahora. 3 candidatos donde los 3 son los que encabezan las encuestas. ¿Cuál es la importancia de, valga la repetición, darle importancia a esta puesta en escena de los debates presidenciales? Aquí ha habido varios hitos importantes. Número 1, el que acabas de mencionar, el presidente en funciones, fungiendo, el presidente candidato. O un presidente candidato, fungiendo como candidato, aunque no fue, ya vamos a hablar de eso, no fue una de sus principales actuaciones. Un expresidente que va por su cuarto periodo, o sea que demuestra también un mensaje interesante, y un aspirante al quien se le dio muy poca importancia y resulta que volteó los números, ¿no? Entonces ese hito es importante. Otro hito importante es el hecho de quien organiza este debate, quien organiza la puesta en escena del debate, de cara a cumplir objetivos muy claros y muy tangibles, y que definitivamente los cumplió, claro. Y que por supuesto pone en la palestra la oportunidad para que puedan, con transparencia, con responsabilidad y con una puesta en escena bien hecha, las propuestas o las promesas que tienen para realizar de cara al periodo presidencial 2024-2028. Entonces eso da una gran importancia, de ahí que todo el mundo estaba muy pendiente. Además tuvieron una estrategia muy interesante en donde ponen los senatoriales primero, luego van aumentando con una figura que no se elige por voto popular, pero sin embargo estaba debatiendo, como lo son las vicepresidentas. Y luego entonces ya le toca al presidente, al verdadero protagonista, digamos, de las elecciones. Entonces, yo creo que la importancia de esto es que fue muy estratégico el mensaje que se quiso mandar, se logró el mensaje de parte de Ángel y se logró el mensaje de parte de los candidatos. No, y la sociedad pendiente de esta puesta en escena. Sí, además que no se evaluó como a pesar de que estuvo muy profesional, como un debate de trayectoria, o sea, no podemos comparar el debate de República Dominicana, que está comenzando, claro, que hemos tenido muy pocos debates, con debates países, por ejemplo, que debaten frecuentemente, como Argentina, como los Estados Unidos, que tienen tradición de debate. Entonces yo creo que fue un muy buen comienzo, fue un muy buen punto de partida de cara a que en unos 4 o 5 periodos ya estemos a nivel de esos países. ¿Tú crees que este debate haya tenido un impacto en la decisión del voto?
en algunas personas. Mira, sí y no. Te voy a explicar por qué digo sí y no. La persona que ya decidió que para esta fecha, a escasas semanas de la votación presidencial, sabe por quién va a votar, ya está claro. Ya no va a cambiar su voto por más que el presidente diga tal o cual. De hecho, insisto en que si tú haces una encuesta en este momento, los que ya creían, los que ya sabían que iban a votar por Luis Abinader, para ellos ganó Luis Abinader. En las redes hemos estado viendo eso, o sea, que la pregunta de quién ganó el debate siempre va a ganar por el que tú estabas compitiendo. Es tu candidato ganó. Tu candidato siempre Ya ganó. ganó. Sin embargo, los que no estaban, los que no tenían una decisión certera, los que no tenían una decisión precisa, entonces dijeron como que, ya va, déjame ver para ver hacia quién me inclino. Sin embargo, no es una cantidad determinante. Okay. Ahí hay otros factores. Los indecisos. Sí, los indecisos. Ahí sí hay un factor que es muy importante, es por ejemplo, en el caso de Abel Martínez y en el caso de Leonel Fernández, donde hubo una ruptura a nivel de partido, sí, en donde se vieron forzados en muchas ocasiones a irse para un lado o para otro, aun y cuando no sea su propia elección. En este momento dijeron, bueno, yo estoy de este lado, pero me gustó más como habló aquel. Entonces, por eso, a lo interno, pudiera yo votar por el otro. Lo que determinará... Entonces, la misma base electoral. Lo que determinará es la postura donde va a quedar el candidato, pero no definitivamente la elección del presidente no se va a determinar a través de un debate como este. Como la sociedad le ha dado tanta importancia, es muy difícil imaginarnos las próximas campañas sin debates. Los candidatos que nos están viendo y que van a participar o piensan participar en las próximas elecciones, ¿qué tú les recomendarías desde ahora para comenzar a prepararse? No va a haber otra elección sin debate. Ahora el debate va a ser una pieza fundamental y no va a ser tan cerca de la presidencia en la próxima oportunidad. Seguramente va a ser con mucha antelación para que sí tenga un cambio en la intención de voto, pero sí les recomiendo a los próximos candidatos, número uno, que miren la audiencia, porque tienes que evaluar la audiencia a quien le hablas para saber cómo estructuras tu mensaje. La gran falla, por ejemplo, de Leonel Fernández fue que no midió quién estaba escuchando. Tienes 2 minutos, tienes 30 segundos para una réplica, y entonces lanzas un discurso de cuando tú en el año 1900 y pico, entonces tú eras presidente de la República o tú eras maestro de escuela. Entonces las distancias tuvieron que ser mucho más cortas. Entonces, ¿qué les recomiendo? Tienes que evaluar quién es tu audiencia, a quién le estás hablando, cuánto tiempo se detiene a escuchar una pregunta, una respuesta antes de tomar el teléfono y distraerse. Sí. Entonces debo evaluar eso para poder estructurar un mensaje preciso, un mensaje conciso, un mensaje que llegue rápido pero de manera efectiva, que yo no sacrifique la consistencia del mensaje por la forma. Tanto la forma como el fondo deben ser bien pensadas, bien estructuradas. Y también recomendaría trabajar en la apariencia, trabajar en la lectura del lenguaje corporal, porque se vieron muchos errores y muchísimos aciertos en el lenguaje corporal. En el caso del presidente Fernández, yo notaba que el presidente Fernández o estaba molesto o se sentía incómodo en el escenario, pero no lo veía, por ejemplo, como lo vemos en la mañana del lunes, que él tiene un encuentro con la prensa, él luce relajado, es como su ambiente. Y el día del debate, la noche del debate, mejor dicho, veía a Leonel como con el rostro serio, adusto. Tenso, estaba tenso. Molesto, claro. Y eso ¿Qué comunica eso? Y eso en contraposición a un Luis Abinader que va sin corbata, que me siento en mi casa, que estoy con mis amigos, que hace bromas, que hace chistes, que los invita a cenar al final, que se les acerca, en donde el mensaje de Luis Abinader es: estoy cómodo, yo estoy sobrado aquí, lo que vine fue a compartir con ustedes, pero yo no vine a competir. Sí. Todo lo contrario, el mensaje que envió, el lenguaje corporal y la actitud de Leonel Fernández, que fue: estoy batallando, estoy molesto, no me están saliendo las cosas como yo quiero. Cayó en ese juego de broma de Luis Abinader. Igual, Abel Martínez se vio lo que batalló para llegar a la par de los otros dos, que hizo un esfuerzo más grande. Le salió bien, le quedó bien. Pero eso es lo que vamos a resaltar. El esfuerzo que hizo
lo puso a la par Sí. de dos Lo elevó de dos junto a leones colosos, de la política. dos colosos. Porque tenemos a Leonel Fernández No, lo de con Leonel toda no la tiene trayectoria, mal, lo de Leonel no tiene mal. con toda la trayectoria del mundo, creo que es uno de los políticos a nivel mundial que tiene más Sí, trayectoria, sí, y intelectual. un Luis Abinader que en 4 años se ha crecido de una manera abismal, porque no es lo mismo el candidato Luis Abinader del Siempre. año 2019-2020 Siempre digo. del presidente Luis Abinader 2024. Es totalmente distinto. Abismal. Este Sí. es el maestro del candidato. Sí, definitivamente. Los sudores en Abel, ¿cómo nosotros lo podemos...? Era el reflejo de esa presión que sentía. Totalmente. El sudor es por un proceso que ocurre a través del cerebro, lo explican las neurociencias. El sudor es el enfriamiento del cuerpo por un proceso de calentamiento que tiene el cuerpo a nivel interno. El cuerpo está caliente, el cuerpo tiene exceso de sangre en sus manos, exceso de sangre en sus pies, hay un estado de alerta y entonces, por supuesto, se pone rojo, empieza a sudar, empieza a calentarse y el sudor por termorregulación Comienza a salir. Y eso es la señal que comúnmente se conoce como que estás nervioso, estás sudando. No se puede ocultar. Te hice sudar, de paso no se puede ocultar. ¿Qué le faltó? Una herramienta mecánica, tener un pañuelo en donde yo me seco la cara, en donde yo me calmo y respiro. ¿Por qué? Porque eso envía un mensaje. Y esos pequeños detalles envían un mensaje. Tú no tienes corbata, estás enviando un mensaje, tu postura encorvada envía un mensaje, el sudor en tu cara envía un mensaje. Todo eso son pequeños elementos que un contendiente ve y dice, no, ya a aquel lo puse a sudar, a este lo hice molestar. Y por supuesto se siente mucho más tranquilo. ¿Tú recomendarías que para los próximos debates ellos estén sentados y no de pie? Mira, yo recomendaría incluso que no tuvieran podio. El podio es una excelente herramienta, una excelente barrera para poder escudarse. Creo que sería un reto aún mayor que no hubiese podio y que pudieran estar... Como el de Hillary y Donald Trump, que fue así, de frente, cara a cara. Y eso es una de los efectos de madurez que tienen esos debates. Esos debates ya de muchos años, ya saben que si yo estoy detrás de un podio, yo estoy seguro, yo me siento resguardado y hasta cierto punto me protejo. Pero si yo estoy... no solamente tengo que cuidar mi lenguaje corporal de aquí para arriba, tengo que cuidar mis piernas, tengo que cuidar cómo me paro, tengo que cuidar que mis piernas no tiemblen. Hay una serie de elementos que tienen que tomarse en cuenta. ¿Qué pasó con Marino Collante? Uy, bueno, hay mitos por ahí, hay una leyenda por ahí que incluso le estaba dando un ACV, se dijeron muchísimas cosas. Siento que él no se esperaba. Primero, una no preparación. Yo ni siquiera comentaba con algunos colegas, no, se preparó mal. Ahí hubo una no preparación. Hubo una no preparación. No había contenido, no habían fondos y no habían formas. No había el fondo de datos, no habían propuestas, no habían formas. Ni siquiera la respuesta básica. No está básica, aunque sea sin sustancia. Siento que se confió en sus años de experiencia, se confió en su trayectoria, en ese background que traía, pero no sabía que ibas a tener a un Demóstenes Martínez que pasó muchísimo, pero brillante, que pasó meses preparándose y traía un background de años de derecho, porque es abogado, comunicador social, y que por supuesto barrió en ese debate. El doctor también tuvo una buena participación. El doctor Rivera se ve que se ha ido creciendo conforme ha ido desarrollándose la política, pero definitivamente... Yo siento que el doctor Rivera tenía muchas ideas al mismo tiempo y como que no podía organizarla. Ahí faltó oratoria, porque el doctor tenía buenas ideas, el doctor tenía buenos datos y el doctor tenía buenas propuestas. ¿Qué faltó? Estructura, rapidez, agilidad al momento de estructurar un argumento, y eso por supuesto se logra con oratoria, con práctica, con técnica. ¿Debió darse el debate Guillermo Moreno y Omar Fernández desde el punto de vista de que Guillermo Moreno, 3 veces candidato presidencial, casi 70 años, cuando Omar tiene 2 años y él es fiscal de la capital? Claro. ¿Debieron juntarse? Sí, debieron juntarse porque el escenario estaba para eso. Ambos tienen un punto de igualdad, que es ambos son candidatos. Al momento de ambos son candidatos, ahí no importa edad, trayectoria o lo que fuere. Yo voy a sacar mis armas, tú vas a sacar tus armas, no importa la edad que tú tengas o la edad que yo tenga. Entonces, ¿qué pasa en el caso de Guillermo? Que no se esperó
que un muchacho tan joven pudiera haber estado tan capacitado. Le ganó el debate. Por supuesto. Yo aplaudo la estrategia de el cierre de Omar. Bueno, el cierre no, eso es un punto aparte del que hay que hablar, pero sí, la estrategia estuvo muy bien pensada, su sobriedad, su tranquilidad, vine acá a barrer, vine acá a ganar, o sea, él tenía una actitud muy de confianza, y eso desestabilizó a Guillermo. ¿Y qué pasa? Cuando un cierre, que además es preparado, porque sabían que tenían 2 minutos para un cierre, fue un cierre que se pensó maquiavélicamente, milimétricamente, porque no era un cierre que devenía del comentario anterior, era un cierre que yo preparé, que yo me aprendí, que yo estudié. Sin réplica, entonces. Y que yo, sí, de paso, y que yo seguramente practiqué con todo un equipo, y todo un equipo pulió ese cierre. Ese cierre todavía se está hablando de ese cierre. Sí. Y tal fue así que el día siguiente las publicidades, las propagandas de Omar Fernández se duplicaron en las redes sociales y se duplicaron en las vallas digitales. ¿Por qué? Porque mucha gente empezó a poner en la palestra ahí quién es. Caso igual que pasó con Soraima. Nadie sabía quién era Soraima, muy poca gente conocía, los más cercanos, pero entonces ahora vamos a ver quién es Soraima. Entonces Soraima entra, no de los primeros, pero entra en el trending de República Dominicana. ¿Quién es Soraima? Porque nadie sabía quién era. Ella fue la gran ganadora de ese debate. Sí, ella es la gran ganadora. Una sorpresa. Ella es la gran ganadora porque, para los efectos de lo que esperábamos, la vice debió barrer. Sí, yo decía entre mis amigos que el papel de Soraima yo lo esperaba en la vice, porque la vice ha sido la gran estrella del gobierno. Por supuesto. Ha estado en varios gabinetes, maneja cifras, maneja datos. Cuando uno la entrevista en la calle, tú le puedes preguntar de cualquier cosa y te salta y te da con sustancia, con sustento, buenas respuestas. Sin embargo, tuvo un buen manejo, pero uno esperaba más. Uno esperaba más y no esperaba que Soraima la superara. Sí. Ciertamente en el marketing de la gestión pública del gobierno de Luis Abinader se le ha dado mucha importancia a la vice, y fue una jugada muy interesante, fue una jugada muy inteligente, porque se vio que la vice tenía enganche, que la vice tenía ese don de gente, maternal, amoroso, pero era firme, fuerte y con decisión. Entonces se explotó, muy buena administradora, con un background académico muy interesante. Entonces dijo, bueno, vamos a tomar esta figura que complementa al presidente, que por supuesto nunca la va a opacar, pero que complementa perfectamente al presidente. Entonces esto es una llave perfecta. La vice perfecta. Cuando la vice se pone a la par de esta señora Ingrid, de esta señora Soraima, debió estar por encima. Quizás estaba jugando al papel de estoy confiada y estoy tranquila, pero no lo demostró. Y se ve la jugada de laboratorio de Soraima, que hasta la ropa la trajo de un color distinto. Sí. Que eso es muy importante. Tú ves el escenario y dices todo es azul. Yo ni loco me he visto de azul. O sea, si el fondo es del mismo color que yo, voy a perder el enfoque. Entonces, claro, cuando tú haces un paneo general y cuando tú ves en términos de neurociencia y ves, ¿qué fue lo primero que viste? El color rojo. El rojo del traje de Soraima. Y está hablando la otra, pero tú estás viendo esa Soraima porque es lo que te está llamando la atención. Y las otras dos de negro. Las otras dos oscuras con el fondo oscuro. Entonces se perdían en ese escenario que además estaba muy bonito y muy bien presentado. Ingrid Mendoza, la candidata vicepresidencial de Leonel Fernández, ¿cómo aprovechó ese escenario y cómo tú evalúas esa participación? Yo pienso que no lo aprovechó, pienso por el contrario que lo desaprovechó. No conocía a la candidata, yo soy venezolano y tengo muy poco conocimiento de la historia y la trayectoria de muchos de los candidatos y candidatas, sí. Pero no tenía conocimiento de ella, igual no tenía conocimiento de Soraima, y sin embargo ya me interesé por conocer a Soraima. ¿Qué pasó con Ingrid? Creo que no hubo la preparación, no hubo la técnica, no hubo el esfuerzo de someterla a un debate previo con alguien a lo interno para poder explotar sus mayores atributos y sus mayores habilidades, porque con los panelistas con los que he estado conversando, es una mujer muy capaz, es una mujer con muchísima trayectoria y que tiene política, pero a nivel de técnica, a nivel de oratoria, a nivel de poder manifestar verdaderamente lo que eres, lo que tienes, lo que sabes, no lo supo hacer. A propósito de ese punto, ¿cómo vamos a hacerle entender a los políticos que cada vez más el tema de la comunicación tienen que tomarla en serio?
y que comunicar con unas aspiraciones que tengan, tiene que tener especialistas al lado, gente que haya estudiado cómo enviar un mensaje, cómo pararse, cómo sentarse, que no es una cosa tan silvestre como se hizo durante mucho tiempo. La política dominicana, la política latinoamericana en general, funciona a golpe de ensayo y error, funciona a fuerza de, lo hice, no me funcionó. ¿Qué va a pasar con Abel Martínez? Abel Martínez durante mucho tiempo rehuyó de asesores de oratoria, rehuyó de asesores de comunicación. Ahora vio el resultado, asumo que dirá, hey, necesito un equipo, porque me fue bien. Pero tienen que probarlo, chocar contra una pared y poder decir, volví. Y volví renovado. No creo que candidatos como Leonel Fernández, por ejemplo, pueda decir que él necesita un asesor. No creo que a nivel de personalidad, de ego, pueda decir contraten un asesor. Y créeme, hay grandes políticos y hubo grandes políticos que eran grandes oradores y tenían equipos de comunicación, tenían profesores de oratoria. Bueno, te digo algo que como extranjero quizás tú no sabes. Cuando se acerca la fecha de la rendición de cuentas, siempre alguien, cuando Leonel era presidente, cercano a su equipo, decía, el presidente está escribiendo el discurso. O sea, él se sentaba y yo sé que hay países donde hay presidentes que tienen equipos que le escriben, le redactan. Totalmente. De hecho, es una profesión en algunos una profesión y es un equipo grandísimo, no es una sola persona. Exacto. Alguien siempre decía, no, el presidente está... Él puede tener una gente que le lleve los datos, pero él se encarga de organizar. Sí, eso en ese momento que él gobernaba, funcionaba, porque habían grandes palabras altisonantes, había grandes palabras que podían enamorar. Al joven no lo enamoran así, al joven actual no lo enamoran con palabras. Al joven actual le gusta otras cosas, el impacto, el decir, ay, ganó, mira, lo tumbó, o sea, otro tipo de cosas. Y eso es lo que no ha sabido entender, por ejemplo, el equipo de Leonel Fernández que sí entendió Omar. Pero claro, Omar es joven y Omar sabe cómo se habla en las redes sociales y cómo es ese ecosistema que maneja códigos de comunicación distinta, que maneja códigos de comunicación que van al punto, que van yo creo que al contenido. El enganche que Leonel trató de hacer con ese público en el debate fue cuando él daba el ejemplo de el gobierno se ponchó. Y repetía y tal cosa y se ponchó, y tal cosa y se ponchó. Sí. Y vemos en sus redes, y ese es el clip que ellos han estado promoviendo. Sin embargo, no es un track que le llegue a todos. Porque hay mucha gente que no comulga con eso. No estamos en época de pelota. No estamos en época de pelota, hay mucha población que no le gusta la pelota, así sea el deporte nacional, pero el chiste de la chayota lo entendió todo el mundo, de la tayota lo entendió todo el mundo, lo rió todo el mundo y todo el mundo lo está celebrando. Eso sí, no tenía frontera. ¿Tú sabes por qué más? Quizás tú como extranjero no sepas, una de las maneras despectivas de llamar durante mucho tiempo al entonces candidato Luis Abinader. Sí, claro. Yo estaba aquí cuando la campaña de Luis Abinader. Él se bromeó él mismo. Sí. Y eso es una forma de decir, estoy tan confiado. Me subo por encima. No me importa el chiste, me burlo de mí mismo. Y eso fue lo que no pudo hacer con el mote que le pusieron Gonzalo Castillo con lo del penco. Claro. Pero ahí él se enchivó y creo que no lo entendió todo. Por eso es que no lo utilizaron. Había también una carencia a nivel de equipo. Había una carencia a nivel de equipo de comunicación. De hecho, yo tuve la oportunidad me contactaron para yo ser parte del equipo junto con un compañero de labores que también es le encanta la parte de la política, pero no sé. Dijeron, no, está bien, déjalo así. Y como eso. Los resultados. ¿Y cómo esperas un resultado si no hay una inversión, si no hay un profesional? Entonces, invierten en otras cosas, invierten en un economista, invierten en un traje muy caro, pero no lo sabes llevar, no sabes mandar un mensaje, no sabes estructurar de manera efectiva, de manera eficiente, un argumento político. ¿Cómo se explica que de los tres principales candidatos, según todas las encuestas, Abel Martínez es el que está en tercer lugar? Sin embargo, es el que menos se expone a medios de comunicación. ¿Cómo se explica eso? Es el que menos se expone y por eso está de tercero.
porque a la gente le gusta ver al candidato. Pero el claro, latinoamericano disfruta de la política, goza la política, para bien o para mal, para reírse, para criticar, para maldecirlo incluso. Sí, para burlarse del candidato, lo disfruta. Entonces, del candidato Abel Martínez no hay mucho que decir, no está presente, no es un candidato presente, cosa que ha jugado muy en contra, y he tenido la oportunidad de entrevistarme con personas cercanas a él, y es una persona que contrata equipos para él dirigirlos. Entonces también un punto importante. Ojalá que el candidato esté viendo esto, porque es necesario que a él le toque decir, mira, voy a agarrar mi ego y lo voy a meter en una cajita y ayúdenme a llevar esto que ya demostró que puede. No es que no puede, ya demostró que puede, pero tiene que dejarse ayudar. ¿Y hay tiempo? Yo creo que estamos muy cerca. Yo sí, creo que no dudaría definitivamente que una jugada o que un pensamiento le pasó por la mente de vamos a perder esta, pero nada más efectivo para ganar una candidatura que perder la anterior. Entonces, siempre se pierde la primera. Y que Abinader perdió la primera, Leonel perdió la primera. Y que está bien, porque en este momento Abinader está en las encuestas, Abinader está en el tope de las encuestas. Entonces, bueno, quiero que vean que estoy en el turno al bate, estoy turno al bate cuando ya él no pueda batear, porque Luis Abinader no va a poder batear el año que viene. 28. No importa, aquí estoy yo, ustedes me están oyendo y que tengo capacidad y trabajar. Y debatí con aquellos dos. Trabajar, sí, me puse a la altura de aquellos dos y trabajar 2024-2028 para robustecer esa imagen y catalizar en la intención de voto. Qué interesante compartir contigo, y ya en esta parte final quiero que nos hable acerca del manual definitivo de oratoria en el volumen 1. Estas ideas se pueden ampliar en este texto, ¿dónde lo podemos conseguir y de qué se trata? Mira, el manual definitivo de oratoria es una herramienta que nació en la pandemia, ese es hijo de la pandemia. Sí, vine a editarlo recién este año porque tuve mucha necesidad de seguir enriqueciéndolo, ¿no? Pero sus primeros pasos fueron en la pandemia, cuando decidí buscar una herramienta para poder llevar el contenido que no puedo decir en mis cursos, en mis formaciones. Decía, bueno, ¿cómo lo hago? A través de una virtual, pero de una clase virtual no es lo mismo. Un libro lo puedes revisar, lo puedes subrayar, lo puedes... Entonces decidí empezar con todo esto del libro y recoger cómo yo quisiera recibir, si el libro fuera para mí, ¿qué quisiera yo saber? Desde la historia, desde la lingüística, desde las bases, para poder entender lo que es la oratoria, y luego empieza el manejo del miedo escénico. Hay un capítulo completo, creo que fue en el que más trabajé, porque está el miedo escénico desde la neurociencia, desde el estudio neurológico de qué pasa en el cerebro, y luego la parte del lenguaje corporal, que es deliciosa, donde entendemos qué pasa en nuestro cuerpo, qué transmitimos, qué comentamos. Interesante. ¿Dónde se puede conseguir? Pueden escribir a través al número de mi equipo, 809-308-4420. Ese es el número con el que mi equipo responde inmediatamente y pueden hacerles llegar el libro. Próximamente ya está en Librería Quisqueya, va a estar en la Farmacia Carol, que también ahora maneja esa categoría de libros, y pronto lo vamos a estar distribuyendo por otros libros. Por ahora, directo a ese número, y se los hacen llegar a cualquier parte de República Dominicana. No, y que se puede escribir y están los contactos y ese equipo responde. Sí, igual a la cuenta de Instagram, @JulioCMonteverde, ahí respondo yo mismo, así que ya puede estar. Bueno, Julio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer para mí. Y qué interesante esta conversación, y ojalá que se pueda repetir más adelante. Por supuesto que sí, me encantó la invitación y abierto a cualquier otra. ¿Okay? Ustedes no se muevan, que todavía queda más de El Repaso.
Tómate todo el tiempo que quieras. Mira el interior de tu refrigerador sin abrir la puerta y sin perder aire frío. LG InstaView ThinQ. Plaza Lama, la super tienda. Continuamos con más del repaso y damos la bienvenida a Priyanka Rodríguez, quien es la candidata a diputada por la circunscripción número 1 por el partido Fuerza Nacional Progresista, y nos acompaña para hablar un poquito acerca de sus propuestas y sobre todo porque este cambio de rol de comunicadora, ahora luego activista social por algunas causas muy nobles y ahora como política. Así que le damos la bienvenida. Bienvenida a Repaso. Muchísimas gracias, me encanta esa presentación, la candidata, eso es excelente. Gracias por permitirme compartir aquí en este espacio contigo y con toda tu audiencia. Yo encantada de estar aquí, muchísimas gracias. ¿De dónde te surge la inquietud de pasar a ser, a la primera línea de fuego? Porque te conocemos primero como comunicadora, luego en el debate, el activismo social, pero ahora está en la línea de fuego de la política, en la candela, como se dice. Bueno, yo soy activista antes que todo lo demás. Sí. Llevo 12 años, un poco más, justamente en el activismo social, algo que me encanta. Yo siempre le digo a mi mamá cuando me dice, mira Priyanka, tienes que ir con más. Y yo le digo, mami, antes de nacer yo era rebelde, así que tranquila. Entonces, empecé en el activismo social. Años más tarde, justamente, dentro de ese mismo activismo, la Fuerza Nacional Progresista abre un espacio, ya cuando rompe relaciones con el Partido de la Liberación Dominicana, y hace un llamado. No, esto fue en 2014. Sí, cuando renunciaron todos del gobierno. Hace un movimiento llamado el Polo Soberano, y hace un llamado a activistas que están en la causa de la defensa de nación. En ese caso, nación, vida y familia, que son los tres pilares principales. Y bueno, eso me abre las puertas a mí para ingresar ya al ámbito político. ¿Y por qué ingreso al ámbito político? Porque independientemente de que uno desde fuera lucha mucho, tú eres testigo porque siempre te tocamos las puertas, sí, y claro, siempre nos las abres. Se lucha mucho y se hacen muchas cosas. Sin embargo, desde el Congreso de la República Dominicana se toman las decisiones que cambian Estado. Se toman las decisiones que impactan directamente a toda la sociedad. Y además desde allí, no solamente nosotros podemos impulsar proyectos, nosotros podemos impulsar resoluciones o modificaciones, sino que podemos fiscalizar y podemos además conocer lo que se está trabajando en todas las áreas, porque esas leyes que ahora mismo estamos peleando pasan por el Congreso. Todo pasa por el Congreso. O sea que si muchos de nosotros estuviésemos en el Congreso, quizás hubiésemos podido levantar la voz a tiempo y probablemente muchas de ellas no se hubiesen aprobado. Entonces, el sistema se cambia desde dentro del sistema, y eso yo lo fui entendiendo de a poquito porque no conocía la política. Entonces, déjame decirte que en 2016 yo voy como candidata a regidora. Okay. En ese momento no me conocía nadie como política, ni siquiera mi familia, pero sabíamos que no había oportunidad. En ese momento la Fuerza Nacional Progresista se fue sola a las elecciones. Luego en 2020 participo nueva vez como regidora y me fue muy bien, honestamente, pero fuimos en un momento de pandemia donde pasaron muchísimas cosas, las cosas se quedaron ahí, no había tiempo, no había oportunidad de tú poder hacer más nada. Y bueno, en esta ocasión se abre la oportunidad, que honestamente no estaba pensando en asumir una candidatura por todo lo que conlleva eso en general. Y bueno, se abrió el espacio, se abrió el tema de discusión dentro de mi partido, y aquí estoy como candidata, como la candidata a diputada por la circunscripción 1 del Distrito Nacional de la Fuerza Nacional Progresista y el Partido Reformista Social Cristiano.
Quienes van a votar ese día y nos están viendo ahora, ¿por qué tienen que votar por ti? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que votar por ti? Bueno, tienen que votar por mí no porque yo lo diga aquí, no porque lo vean quizás en las redes. Entiendo que yo soy una muy buena propuesta para ellos porque estos temas que asumo, en primer lugar nosotros tenemos unas situaciones críticas en el país y estos temas que asumo no los estoy asumiendo por campaña, no los estoy asumiendo por política, son temas que yo defiendo desde hace muchos años desde fuera de la política. Entiendo que soy una buena opción porque yo represento a mi país, yo amo a mi país y si en algún momento yo tuviera que cambiar mis convicciones, si tuviera que cambiar mis ideas y mis luchas por una curul, yo prefiero nunca llegar a una curul y seguir luchando desde fuera, desde mi profesión, como lo he dicho hasta ahora. Entiendo que soy una muy buena representación para la circunscripción 1 del Distrito Nacional y para mi país, porque he luchado durante todos estos años y creo que he sido coherente con todo lo que he hecho, no solamente con lo que digo, sino que van seguida de hechos. Entiendo que soy una buena representación porque he demostrado con acciones cuáles son mis lineamientos y que de ninguna forma doy mi brazo a torcer cuando se trata de defensa de la nación, cuando se trata de temas de ciudadanía, cuando se trata de defender los puntos que realmente son importantes para nuestro país. Entonces yo entiendo que soy merecedora de que las personas puedan evaluar, no ir directamente a votar, sino evaluar mi trayectoria de trabajo para que puedan tomarme en consideración el 19 de mayo. ¿Qué tan cuesta arriba se hace para una mujer? Y yo sé que a ti no te gusta de que victimizarse por eso, por No. todo lo contrario, una guerrera, una luchadora, pero hechos son amores, la realidad está ahí. Pero para una mujer en un partido como la Fuerza Nacional Progresista, asumir una campaña electoral, sobre todo con lo que eso conlleva. Bueno, yo he sido privilegiada, yo te voy a decir, realmente digo que he sido privilegiada porque a pesar de que en general quizás una candidatura conlleva muchísimas cosas, no solamente recursos económicos. Muy cara. Muy cara costosas realmente. Entiendo que independientemente de todo, no es que a la mujer se le hace más difícil participar en una campaña, es que es un reto estar en la política en sí. Para todos. Entonces, yo entiendo que a veces quizás se ve como un poco más difícil para las mujeres porque quizás hay menos mujeres, pero déjame decirte que las mayores competencias dentro de política son las mujeres, porque las mujeres son las que más te avasallan dentro de la política, no son los hombres. Entonces, con respecto a mí y a mi candidatura, te puedo decir y te dije que soy privilegiada, no porque fue algo que surgió, fue algo que yo me he ganado con mucho esfuerzo y con mucho trabajo. Mi partido ha asumido mi campaña 100%. Todo en absoluto. Y yo en este momento me estoy dedicando exclusivamente a la política, a campaña. Yo dejé todo lo que yo hago en materia profesional, porque esto conlleva tiempo. Mucho tiempo. Y mi partido ha asumido todo, desde las vallas que pueden ver las personas en toda la zona del Distrito Nacional hasta la gasolina con la que yo estoy aquí. O sea, todo en absoluto. No me he tenido que preocupar por nada porque ellos han entendido la oportunidad que tenemos en este momento. Ellos han entendido que tenemos una candidatura fuerte y saben lo que cuesta realmente una campaña, saben lo que cuesta dedicarse a la política. Ellos, yo creo que más que nadie, porque han luchado mucho, hemos tenido representación en el Congreso. Entonces, debo ser honesta, mi partido ha asumido todo en absoluto con respecto a mi campaña. ¿Cómo tú sientes la receptividad de los votantes tuyos, no contigo, sino con la Fuerza Nacional Progresista? Si tú supieras que ha sido muy buena, y no me quiero referir al país en general, me quiero referir a la circunscripción 1. La mayoría de votos nuestros han sido aquí en la 1 todo el tiempo. De hecho, Pelegrín Castillo ha sido el más votado de la circunscripción número 1 y todavía no le han podido quitar ese trono. No le han batido ese récord. No han batido ese récord, que fue 20,000 y algo de votos. No, Pelegrín fue un gran legislador. Y te puedo decir que con la Fuerza Nacional Progresista, uno de los mayores apoyos que hemos recibido todo el tiempo, el señor Pelegrín, que es mi jefe de campaña, siempre dice, es que esta es la circunscripción más trinitaria del país, porque aquí vivían la mayoría de los trinitarios, aquí vivían la mayoría de personas, y bueno, quizás tenga algo que ver, en especial por la defensa que nosotros llevamos como partido, pero el apoyo de la circunscripción número 1 para la Fuerza Nacional Progresista siempre ha sido excelente. Con estos temas de nación, estos temas de
patria, nacionalidad, migración, que es un tema donde se ha concentrado mucho históricamente el discurso de la Fuerza Nacional Progresista. ¿Cómo tú ves el interés de los más jóvenes, aquellos que van a votar por primera vez? Porque a veces, sin ánimo de influir en la pregunta, claro, pero a veces uno siente como que la preocupación por migración, jus sanguinis, jus solis, la frontera, es como de una generación que ya está pasando, pero que los que están llegando, los que van a votar por primera vez, como que eso lo ven y entienden que es un tema más. Mira, hay una cantidad, no te voy a hablar mentira, hay una cantidad de jóvenes muy apáticos, no solamente con los temas de frontera, sino con los temas en generales que preocupan a la nación, incluso con los temas electorales. Y esta apatía viene, entiendo yo, porque han sufrido un bombardeo durante mucho tiempo y ese bombardeo no ha sido positivo para nuestra sociedad. Pero tampoco nosotros hemos encaminado planes, digamos, educativos para esos jóvenes importantes, que los llame, que sean de interés, que eso es otra cosa. Y entiendo que no hablan el mismo lenguaje, juventud y autoridades, sistema educativo. No, y eso tiene que cambiar. Pero hay una gran cantidad de jóvenes que ha asumido la causa, muchos jóvenes. Y no solamente la causa de nación, las causas que llevamos en general. Y tú lo puedes ver, por ejemplo, dentro de los grupos de activistas también. Sí, claro. Entonces, sí hay muchos jóvenes preocupados. Ahora, nosotros tenemos, es nuestra responsabilidad ya como parte de otra generación, educar, independientemente de la política, fuera de la política, educar a esa masa joven que está siendo muy apática y demostrarle que tenemos temas que realmente ponen en juego su futuro. Porque ellos no solamente son el futuro, son el presente, pero ese futuro se ve muy amenazado si justamente esa generación que va subiendo no comienza a tomar el control de lo que realmente puede suceder en la nación dominicana, a interesarse por esos temas y a trabajar por esos temas. Pero yo entiendo que lo que más falta es educación. Educación de muchas formas. Hay muchas formas de tú comunicar ahora, hay muchas formas de tú llevarle el mensaje a los jóvenes. Hace poco salió un comercial muy, muy bonito, yo lo celebré, porque las cosas buenas hay que celebrarlas sin importar de dónde venga. Mucha gente se equivoca con eso. Claro. Entonces, que hablaba de la patria y todo eso. El año pasado, por ejemplo, vimos para la fecha de independencia un spot muy chulo como por WhatsApp, con mensajería. O sea, esas son formas que le llegan a los jóvenes. Entonces, necesitamos enfocarnos en esa población y demostrarle que estos temas sí son de interés. Pero claro, eso va a pasar cuando también nosotros podamos contrarrestar todo ese bombardeo que ellos reciben de muchísimas campañas, incluso desde el Estado, que se lleva... Esos son temas que te importan. A ti lo que te tiene que importar, bueno, el último juego que salió, el último dispositivo que salió, a ti lo que te tiene que importar es que tú ni eres hombre ni eres mujer. O sea, cosas que están condicionando a nuestros jóvenes a ser apáticos. O sea, no es algo fortuito. Entonces, también una cosa que está influyendo mucho es que lo tenemos conectados, pero desconectados de la realidad. Lo tenemos conectados con el mundo y desconectados de la realidad. Porque esa conexión es muy ficticia. Entonces también causa mucha falta de empatía, mucha falta de solidaridad, mucha falta de interesarse por los temas reales. Y se vive en una burbuja que muchas veces cuando le explota esa burbuja de frente, entonces es preocupante. No queremos que lleguemos a eso. Entiendo que debemos comenzar a trabajar ahora y desde las políticas también se pueden hacer. Ahora mismo en los partidos políticos están ingresando muchos jóvenes, pero también es bueno enseñarle a esos jóvenes que se necesita trabajar duro, porque la política se ve muy bonita, pero hay que como dice popularmente, hay que guayar la yuca si usted quiere realmente crecer por méritos. Esta mujer seguro está despierta de las 5 de la mañana. Mira, y agotada, para ser honesta, estoy, pero esto es parte, pero se disfruta. Yo sé, no, yo lo disfruto, yo me lo gozo, a mí me gusta. No me lo jures que te lo creo. Sí, pero a veces es muy difícil porque uno se agota mental, uno se agota físicamente, a veces puede ser muy duro. Yo tengo un jefe de campaña que no duerme, no descansa en lo absoluto. Es intenso, Pellegrín. Muy intenso, muy intenso. A veces yo siento que me voy a ir a las 8 de la noche para mi casa y me dice, mire, ¿dónde está? Acabo de salir de un programa, de trabajar en un lugar. Venga que vamos a repartir volantes. Yo, ahora, venga que vamos a repartir volantes. Entonces,
Pero es importante porque eso te enseña y a mí particularmente me encanta dejarme guiar porque a mí me gusta aprender. Y yo creo que los veteranos de la política te pueden enseñar mucho. No todos son malos, ni todos los veteranos ni todos los nuevos son malos en política. En todos los partidos hay hombres. Ni todo lo nuevo es bueno. No, por eso dije, ni todo lo nuevo es bueno. Ahí hay nuevos que son peores que los que tienen muchísimo tiempo en política. Claro, entonces hay que dejarse guiar. O sea, uno se cansa y todo, pero ya en esta fase final, se nos termina el tiempo. Me gustaría saber qué respuesta tú le das a aquellos que cuando te escuchan levantando el discurso nacionalista, defensa de la vida, para ahorrarle tiempo a mucha gente, es contra tres causales. Eso sí. no hay debate con ella en ese punto. Precisamente estos temas levantan una barrera con mucha gente y pueden señalarte entonces como retrógrada, fanática, ignorante. Eso me honra. Y nacionalista con Z. Sí, los nazis. Si tú supieras, yo no tengo miedo a mis luchas. Yo soy muy frontal con mis luchas. Y lo dije al inicio, si yo tuviera que cambiar algunas de mis luchas, mis convicciones por llegar a una curul, yo nunca llegaría a una curul porque yo no las voy a cambiar. Yo respeto mucho, creo en la democracia, respeto mucho al que piense diferente, pero mis luchas yo las voy a seguir hasta el día en que yo me muera, sin importar lo que yo pierda. ¿Y no es esto una retranca para lograr avance en algunos puntos? Porque en las negociaciones uno cede, el otro también, y como que se avanza un poquito. La vida, la familia y la nación no son negociables. No importa lo que tenga que pasar, eso no es negociable. En ningún momento es negociable. En ninguno. ¿Mensaje final para tus votantes? Les invito a votar. Recuerden que es el domingo 19 de mayo. Ejerzan su derecho, que es constitucional, pero el voto también es un deber constitucional. Así que vayan a las urnas. Tienen la posibilidad ahora de evaluar a sus candidatos porque las boletas van por separado. Quiere decir que usted puede votar por un presidente de un partido, un senador de otro partido. No hay voto de arrastre. No hay voto de arrastre. Entonces, evalúe el trabajo social que han hecho esos candidatos que ahora se están vendiendo para estas elecciones. Hay muchos que como yo siempre digo, que se enganchan en olas para ganar el electorado. Así que verifique la trayectoria, verifique la preparación, verifique lo que usted quiere, quiénes usted quieren que realmente le representen estos próximos 4 años. Y recuerde sobre todo que si usted vende su voto o se queda en su casa, usted acaba de vender sus derechos por 4 años. Piénselo bien, muévase a votar el domingo 19 de mayo. Y si lo hace por mí, muy honrada, en la casilla 22 de la Fuerza Nacional Progresista. Bueno, Priyanka estuvo con nosotros y ustedes no se muevan, que todavía queda más de El Repaso. Continuamos con más del Repaso. Vimos en esta semana la Junta Central Electoral muy, pero muy activa, ya empacando y organizando sus envíos de valijas electorales al exterior. Los plazos no se vencen, sabemos que hay elecciones ya el 19 de mayo y todo tiene que estar seteado, nítido, para que nadie se queje y para que todo salga bien, como se espera. Y también esta semana, lamentablemente, sin muchas reflexiones, sin algarabía, sin pena ni gloria, pasó el 59 aniversario de la Revolución de Abril. Fue un día muy cargado porque fue el día en que se juramentaron los nuevos alcaldes, fue el día en que Manuel Jiménez se despidió de una manera muy vergonzosa de la alcaldía de Santo Domingo Este. Él quería presentar un informe, pero no fue incluido. Muy vergonzoso, muy penoso armar ese reperpero, ese imponerse al alcalde electo, y no se ve bien. No se ve bien porque recordemos que al parecer ahí hay una espinita desde la campaña. Recordemos que cuando él fue derrotado en las primarias por el pastor Dio Astacio, él no reconoció esa victoria y por el contrario, él, cuando finalmente dejó eso así, dejó entrever que hubo irregularidades, que las cosas no se hicieron correctamente y un largo etcétera.
Entonces luego hubo videos antes ya de la asunción de que él decía fulano, sultano y mengano no me lo pueden cancelar, que obviamente las cosas no son así. También hubo dificultades en la organización de la transición porque no se reunían adecuadamente. El alcalde electo, Dio Astacio, se estrenó al día siguiente en una jornada de recogida de basura por el desorden y el descuido que había, porque Manuel Jiménez se encargó de hacer más bustos, hacer estatuas en lugares del municipio, cuando el municipio necesitaba, antes que las estatuas, que es una memoria histórica que no vamos a desmeritar, pero necesitaba más semáforos en algunas intersecciones. Por ejemplo, recogida de basura, solución al tránsito, reparar o coordinar acciones para el drenaje, cosas que a la gente le interesa, la organización del mercado, ese tipo de cosas. Pero las estatuas, yo sé que por su pasado comunista, verdad, eso él quizá le emociona y a un grupo pequeño le impacta, pero al gran público, al gran municipio, la gran municipalidad, ese tipo de cosas lo tiene sin cuidado. Entonces estar inaugurando estatuas hasta un día o 2 días antes de salir del puesto, eso como que caramba, ¿hasta cuándo, Manuel? Entonces salir de esa manera atropellada no va a dejar el mejor recuerdo entre los municipios de Santo Domingo Este. Lo mismo hizo Betty Jerónimo, quien al día siguiente también, Escobita Nueva, Barrio Bueno y muy bueno, ella encabezó también una jornada de limpieza por descuido y abandono en la que estaba ese municipio. Esta va a ser una semana, estos primeros 100 días van a ser de mucho trabajo para los alcaldes electos, los nuevos alcaldes, porque evidentemente van a llegar con fuerza, van a llegar con ímpetu, van a querer imponer, marcar su territorio, marcar su impronta. Ojalá que se queden con los buenos técnicos de las administraciones anteriores y que puedan dar lo mejor de sí, y a todos les deseamos éxitos. Amigos, y se nos termina el tiempo, ya no hay tiempo para más. Gracias por habernos acompañado en esta entrega de El Repaso. Como siempre, Lucia Raya, Maxi Mansueta e Israel Figueroa hemos estado con ustedes. Entren a nuestras redes sociales, dennos like, compartan nuestras intervenciones en nuestras diferentes vías, Instagram, TikTok y YouTube. Así que ahí están, pueden ver todas las entrevistas que hemos hecho, todos los trabajos que hemos hecho, y por esa vía esperamos seguir contando con su apoyo y su respaldo de siempre. Gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima.